Will Smith dijo, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Muchos de nuestros hogares se han convertido en un museo de cosas que no necesitamos y que muchas veces nos endeudaron para quedar bien con alguien o para impresionar a alguien. No conozco a nadie a quien no le guste agradar a los demás. ¿Quién no quiere que los demás estén contentos con sus decisiones? ¿Quién no quiere que le den una aprobación en todo lo que hace? ¿A qué persona no le gustaría complacer a todo el mundo en todo momento? Como ser social que somos, tenemos la necesidad de estar en contacto, de llevarnos bien con aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos. El problema viene cuando esto se convierte en una obsesión, que haces que te olvides de ti mismo y pongas por delante las preferencias de los demás frente a las tuyas propias. ¿En qué momento agradar a los demás se convierte en algo perjudicial para nosotros? Número 1, cuando no sabemos decir que no. No encontramos la forma de decir que no. Cuando nuestras emociones dependen de lo que opinan las otras personas. Cuando intentamos pasar desapercibidos o llamar demasiado la atención. Es decir, nos vamos a uno de los dos extremos. Cuando nos preocupamos demasiado por nuestra imagen. Cuando tenemos opiniones diferentes pero no nos atrevemos a expresarla porque no queremos causarle molestia a nadie. Cuando vivimos en un estado de angustia intentando ajustarnos en todo momento a lo que las otras personas esperan de nosotros. Contentar siempre al otro es no contentar a nadie. Sacrificarse siempre por los demás es una doble pérdida. Por un lado, nos perdemos de nosotros mismos porque tratamos a nuestro propio cuerpo como si fuese una máquina que debe trabajar hasta romperse. Y por el otro lado, perdemos la capacidad de decidir si queremos actuar y cómo queremos hacerlo. Simplemente nos vemos obligados a optar siempre por la opción que aparentemente beneficia más al otro, aunque luego intentemos maquillar la situación inventándonos supuestas ventajas para nosotros. ¿Por qué se necesita la aprobación de los demás? Pues, número 1, porque a veces sufrimos de baja autoestima. Cuando una persona se infravalora a sí mismo, concede más importancia a las opiniones de los demás que al mismo punto de vista propio. También por haber vivido algún episodio de vacío social en nuestras vidas. Aquella persona que ha experimentado el dolor en algún momento de su vida, de haber sentido la invisibilidad por parte de un entorno de referencia, por ejemplo, de un grupo de amigos o de alguien cercano, puede haber quedado condicionada por un escenario en el que aprendió que sus opiniones no eran tenidas nunca en cuenta. También la sobreprotección en la infancia. Cuando una persona ha vivido una educación centrada en la sobreprotección, ha desarrollado un vínculo de dependencia que limita su propia libertad de decisión. Esto complica entonces la situación en nuestra vida y necesitamos la aprobación de los demás. ¿Cuándo más y por qué se necesita la aprobación de los demás? Cuando hay una visión distorsionada de la realidad. Tal vez creas que tu fidelidad, tu felicidad, tu amor, tu alegría depende a modo de causa y efecto de esa armonía constante, de sentir que estás agradando a los demás. La realidad es que puedes ser muy feliz y tomar decisiones importantes observando la validez de tus ideas, sin contar con las felicitaciones o las aprobaciones externas. Si quieres entonces dormir en paz y tranquilo, recuerda entonces que lo que digan los demás no es tan importante como lo que tú digas, como lo que tú pienses de ti mismo. Trabaja, estudia, haz lo que decidas hacer pensando en ti y no por los demás. Trata de agradarte a ti mismo, a ti misma y no siempre a los demás. Tus necesidades, tus sueños, tus opiniones también son importantes.
Esfuérzate por ti, para ti y por los tuyos. Luego sal a compartir tus procesos, tus metas y tus éxitos con los demás. Ámate siquiera un poco. No esperes hacer cosas por el amor de los demás, porque no eres un mendigo de amor. Eres un ser humano capaz de amar y de ser amado. Culmino afirmando que no estoy hablando de egoísmo, de ser egocéntrico ni mucho menos, pero sí hablo de que ya es suficiente que por muchos años hemos estado viviendo para agradar a otras personas que ni tan siquiera le importamos, que ni tan siquiera se fijan en lo que hacemos. Por eso es mejor vivir para estar satisfechos con nosotros mismos, para dar amor sin esperar nada a cambio, para tener una sana autoestima, para esforzarnos, para sentir que hemos dado todo, para amarnos y respetarnos, para vivir en paz con nosotros mismos y no tratando de vivir en paz con los demás, teniendo una guerra y un conflicto dentro de nosotros. Si quieres impresionar a alguien, empieza por impresionarte a ti mismo, recordando que el hombre feo no existe, pero sí existe el hombre mal aconsejado y que no está suscrito a nuestro canal. Suscríbete y déjanos tus comentarios.